no es un escándalo más grande. Me parece de las cosas más graves que he escuchado en mucho tiempo en nuestra vida republicana, en la que yo tengo alguna conciencia presente. Y es que el coronel Víctor Arauz, quien regresó a la Policía Nacional gracias a una sentencia constitucional, tras haber sido cesado por un cuestionado decreto ejecutivo, está envuelto en un escándalo. Resulta que nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, declaró que en Ecuador existen narcogenerales. Y pocas horas después trascendió, por boca del propio Arauz, que había sido convocado a la embajada norteamericana, donde ya él sabía, y ya hoy se sabe, confirmado, que le notificaron la revocatoria de su visa y la de su familia. Coincide esto con los actos que la propia embajada había dicho que tomaría y había tomado respecto de los narcos generales. Ahora ya Arauz no habla, el que habló es su abogado. Y su abogado, defensor, en una rueda de prensa, manifiesta que salió al frente del tema diciendo que esto se trata de una represalia en contra de su cliente, lo que, como dijiste antes, insinúa que la embajada norteamericana y en consecuencia el gobierno norteamericano tendrían participación en la consumación de las amenazas supuestamente vertidas por la general Tania Varela. Estas graves acusaciones que involucran a la cúpula policial en un nuevo escándalo que termina por desprestigiar aún más a la institución que permanentemente ha sido cuestionada por su respuesta tibia frente a la arremetida de la delincuencia y el control de las cárceles en la medida que esto le corresponde. Ahora, llama la atención que tras semejante acusación, a esta altura, ya han pasado algunas horas, algunos días quizás. ¿48 horas? 48 horas. Que podría hasta entenderse hasta como una intromisión de un gobierno extranjero en la soberanía nacional. Yo lo entiendo así. Ustedes vienen a ventilar mis trapos sucios en la prensa nacional, tiran una piedra, hacen un escándalo y ahí quedó. Entonces, depende de la forma de manejarse los gobiernos. ¿Te imaginas a un Rafael Correa frente a semejante aseveración? Votaba al embajador de los Estados Unidos. Ahora, está bien, y la tolerancia... Es que no lo probaba ipso facto. Y la tolerancia de Guillermo Lasso, por otro lado, a mí me parece buena, pero creo que ya fue suficiente. Creo que debería ya haber una respuesta menos tímida y más contundente. Pero lo que sí me sorprende y mucho es la respuesta de la Fiscalía, que en cuestiones menores y con muchos menos evidencias ciertas, ha actuado con suma agresividad. No veo que hayan allanamientos, no veo que tumben puertas en la madrugada, no veo coroneles detenidos, ni procesos penales en curso. Ahora, por otro lado, nos falta los que siempre responden cuestionando si el embajador tiene algo que decir, ¿por qué no pone la denuncia? A estos les recuerdo que denunciar es un derecho, no una obligación. Pero si la Fiscalía tiene conocimiento de un hecho presuntamente ilícito, debe tomar acciones. Se las está tomando. La ciudadanía merece saber qué está pasando. Ok, hasta ahí la opinión. Ahora mis preguntas. ¿Cuál puede ser la razón para que el embajador haya dicho una cosa que se revela internamente y no externamente, como bien lo señalas en una declaración periodística? Empecemos a... Es un acto político. Empecemos a desvirtuar las hipótesis. La primera fue un gaffe del embajador. Fue algo que se le salió y no se dio cuenta porque hay algunos que les pasa eso, de la gravedad e implicaciones de la declaración. Primera, ¿lo ves probable? No. Ya. Segundo, ¿está molesto porque el gobierno del Ecuador lo conocía y a pesar de conocer ese caso no procedió como debía y se pronuncia públicamente para forzar algo que aún no se ha producido? Es decir, la salida de esos generales en servicio activo del servicio. Probablemente, y te recuerdo dos cosas. FIFA Gate, Odebrecht, Ecuador, la Fiscalía en Ecuador solo actúa cuando alguien actúa primero o cuando tiene agenda política. Ya. Tercera, hubo un incidente reciente que referí hace 2 días entre la ministra de Gobierno y un delegado de los Estados Unidos con quienes se reunieron para hablar de narcotráfico. No recuerdo el nombre y la jerarquía del funcionario, pero era un diplomático. Y le echó en cara a la ministra
la enorme ayuda que dan los Estados Unidos al narcotráfico. Y la ministra le dijo, únicamente obedece a 10 millones de dólares. Le dijo el diplomático, ustedes deberían estar agradecidos por lo que hace el Ecuador con ustedes contra el narcotráfico. Por lo que hace Estados Unidos. Con lo que hace Estados Unidos por ustedes contra el narcotráfico. Gracias por la corrección. Y la ministra le dijo algo así como, son apenas 10 millones de dólares y ciertamente lo reconocemos, pero este es un país soberano. Y eso molestó mucho a la embajada y dañó la fluida relación que tenía Estados Unidos con el gobierno. Sí, definitivamente, y a eso me refiero cuando se espera una respuesta más contundente por parte del presidente. ¿Hasta cuándo tolera estas torpezas? Vamos al punto cuarto ese, que es una respuesta más contundente. ¿Por qué no es suficiente lo que dijo? Tan pronto hubo la declaración del embajador de Estados Unidos, expresó que era importante conocer o que le dieran los nombres de estos oficiales para proceder como correspondía. ¿Era eso lo que había que hacer? O decir, yo no acepto que me venga a dar clases una potencia o un gobierno extranjero y su embajador a cuenta de que colaboran con nosotros en el combate al narcotráfico. Un muy pobre mensaje del presidente que lo único que revela es que no está en el control y que no sabe lo que está pasando. ¿Qué debía haber dicho? ¿Qué era lo apropiado? No sé, honestamente, pero eso no debió decir. Ahora, si era el mensaje contundente como tú reclamas, no le hacía el juego a los que quieren ahorita, justo en este momento de quiebre, crear un enfriamiento en la cooperación de los Estados Unidos, que yo coincido en que es muy endeble, frente al narcotráfico, y en este momento en que en la realidad seguimos batiéndonos solos? Sí, pero yo creo que lo único cierto es que el presidente de la República está solo en el análisis de las cuestiones políticas. Ajá. No lo veo con un Faltó, equipo. No lo veo con un equipo, puede no lo ser. veo con- Ahora, no, yo creo que su actitud es la de un estadista. Yo creo que él se está tragando mucho de lo que debe en función de no hacer lo que otros quieren. Yo también extrañaría como tú una respuesta mucho más enérgica, mucho más clara, sin que sea agresiva. Pero creo que ese era justamente, y cuando tú evocas cómo hubiera reaccionado Correa, eso es justamente lo que algunos quieren para minar por un incidente importante, pero la galopante relación con los Estados Unidos. Que está reconstruyéndose. Que está reconstruida, pero... No, reconstruyéndose. No está reconstruida. Yo creo que está reconstruida, pero no puedes decir que está solidificada. Es decir, en todos los ámbitos se rearmó. La USAID está aquí, te puedo dar mil pruebas. O sea, a mí lo que me molesta... Pero que sea infranqueable, no pero es. es una Ojo, falta de respeto. yo soy pro Estados No, yo Unidos. sé, yo sé. Pro yankee. No, yo sé, no eres pro yankee. Pro yankee. No eres pro yankee. No, tú eres un impulsor de la democracia y el sistema norteamericano. Sí, pero los pro yankees son los fanáticos. No eres pro yankee, es que no eres pro yankee. Pero mira, No. pero sí me parece... Yo sé en el sentido que lo dice, pero Sí. los oyentes lo pueden entender mal. Carlos Vera tiene un pro yankee en su panel. No tengo un pro yankee. Sí me parece que de parte del gigante del norte nos da un corta uñas para pelear contra un tanque. Repítelo. Nos dan un corta uñas para pelear contra un tanque. Qué bien dicho. Yo también creo que es muy cicatero el respaldo de los Estados Unidos. ¿Viste lo que has provocado, Carlos Luis Sánchez Gaeta? Una conversación bastante amena. De Gisela. nada. Sí, no manejo mucho, pero escuchando atentamente. Me encanta tu modestia en temas que no son de tu especialidad. Habla bien, que sabes. Ahí. No, pero no como para emitir un criterio como ustedes. No. ¿Cuál es tu impresión de lo que acabamos de hablar? Que hay cosas que deben cambiarse drásticamente. Más allá de que entre otra gente con ideología, a veces no solo depende de él. Yo tengo un buen amigo, que voy a guardar su identidad, pero que trabajó mucho tiempo y trabaja en temas vinculados al Departamento de Estado americano. Y me dijo, porque yo le reclamaba una vez ¿te acuerdas cuando sacaron a Chávez de Venezuela? Cuando hubo el golpe contra Chávez y terminó... Lo sacaron... Y después lo regresaron a los 8 días. Sí, lo regresaron a los 8 días. Yo dije, ¿cómo Estados Unidos permite cosas así y todo? Y dice, hermano, los gringos son así. Hubo un presidente transitorio que fue Pedro Carmona. Carmona, sí. ¿Verdad? Que fue, me acuerdo, fue presidente... Y ojo, y está, del Pacto está Andino. refugiado en Estados Unidos. Son y todo. equipos de- Yo le dije, pero equipos, países ¿por de qué en primer vez de mundo? refugiarlo en Estados Unidos no lo apoyan para que se quede en Venezuela? Y me dijo, hermano, el gringo es así, es su... Ok. Es su naturaleza. su naturaleza. Ok, 18 horas 19 minutos.